¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta programación de Tiempo de Análisis junto a todos ustedes. Como ya es costumbre, estamos haciendo toda nuestra programación desde nuestros hogares por esta difícil situación de salud que esperamos de alguna manera podamos solucionar prontamente. La verdad es que es un azote a nivel mundial y que queremos ya que pare. Pero nuestra tarea precisamente es darles a ustedes contenidos que les puedan servir de entretenimiento, de esparcimiento, de distracción, de olvidarnos un poquito de toda esta situación tan fea que estamos viviendo y separarnos un momentito de esa realidad para vivir otras, ¿no? Que tienen que ver con el mundo del deporte y que específicamente, por ejemplo, como en el programa del día de hoy, tendrá que ver con los aciertos y creo yo el comienzo de una época ya de manera marcada en el fútbol ecuatoriano, con éxitos que nos llevaron a nivel de selección a conseguir cosas importantes como meternos en campeonatos mundiales, cosa que hasta ese momento no habíamos podido lograr. Y estamos hablando de aquella selección de Hernán Darío Gómez, la selección del año 2002, aquel equipo tricolor que, compactado de una manera correcta, empezó a funcionar como necesitaba el fútbol ecuatoriano y como tanto habíamos anhelado a lo largo de la historia, de tantos años, de por lo menos 70 años de historia de fútbol que hubiésemos querido que una selección nos brinde futbolísticamente, y esta selección lo empezó a hacer. Hoy nos vamos a encargar junto a Germán de recordar, analizando, ¿no? Como es el formato del programa Tiempo de Análisis, recordar aquellas cosas que se hicieron en aquellos tiempos y que salieron bien desde la parte táctica estratégica de este equipo de Bolillo Gómez, que amalgamó los jugadores correctos, los ideales, los que tenían que estar con el funcionamiento idóneo para que el equipo tricolor pudiese lograr lo que a final de cuentas logró, que fue conseguir la clasificación al Mundial de Japón y Corea 2002. No solo que el equipo ecuatoriano en esa eliminatoria consiguió clasificarse, sino que aparte de eso lo hizo con un muy buen puntaje. Terminó el equipo ecuatoriano en las primeras posiciones de clasificación en esta eliminatoria, y ese no es un detalle menor, porque eso no se logra producto de la suerte, se logra producto de un mecanismo, de un funcionamiento. Puede que a uno le salga una victoria de vez en cuando no juega bien, pero que salgan muchas en un todos contra todos de casi año y medio de competencia, en donde se participa en 18 partidos, que es lo que deja la cuenta de 9 rivales tanto de ida como de vuelta, no es un detalle fácil de lograr si es que uno no está amalgamado y funcionando futbolísticamente como lo que debe de hacer un equipo que está buscando una clasificación. Y el Bolillo Gómez con esta selección lo logró. Tuvo muchas discusiones Bolillo Gómez con diferencias a la suma de puntos que nos clasificó al Mundial. A mí me toca hablarles de lo que fue el sostén defensivo del equipo ecuatoriano, amalgamado en hombres como José Francisco Ceballos, como el caso, por ejemplo, de Marlon Ayoví, como el caso de Raúl Guerrón, como el caso de Juan Carlos Urbano, el caso de Augusto Poroso, Iván Hurtado, Ulises de la Cruz. Miren cuántos nombres históricos tuvo el seleccionado ecuatoriano de fútbol en aquella época. Pues bueno, esa selección definitivamente le dio al equipo ecuatoriano en zona pasiva lo que Ecuador necesitaba. Ojo con algo, que la selección ecuatoriana en más de una ocasión no sacó su arco en cero. O sea, Ecuador recibía goles, pero lo importante era recibir menos de lo que se podía anotar. Y en esa combinación o ecuación matemática que casi siempre le funcionó al equipo de Ecuador, se consiguieron cosas muy importantes que después se tradujeron en la clasificación del equipo ecuatoriano a la siguiente etapa, que fue el Campeonato Mundial en Tierras Orientales. Pero dediquémonos a hablar un poquito de cómo se movía el equipo ecuatoriano en zona pasiva. Ese sector defensivo, que tal vez el más habitual, el más corriente, estaba compuesto por Ceballos en el arco, en el lado defensivo Ulises de la Cruz por el lado derecho, por el lado izquierdo Raúl Guerrón, los dos volantes, los dos defensas centrales eran Iván Hurtado y Augusto Poroso. Un poquito más adelante iba Marlon Ayoví con Edwin Tenorio con Alfonso Obregón, y si no, Marlon Ayoví, ¿no? Que era el que salía a dar una mano de ayuda cuando uno de estos dos hombres no estaba en el campo de juego. Recordemos que ya en ese tiempo jugaba Edison Méndez en el equipo tricolor,
y era un jugador tremendamente importante para el seleccionado ecuatoriano de fútbol. Y bueno, ya lo que venía después es de lo que les hablará Germán más adelante, que tiene que ver pues con los ofensivos. Este bloque posterior se juntaba muy bien y había una condición que era bastante interesante de ver en este seleccionado. Dos centrales que se compenetraban muy bien, porque hubo mucha química entre Iván y Augusto, muy sólidos sobre todo para contener defensivamente a ras de suelo. Por ahí la sufríamos un poco más en el juego aéreo, pero defensivamente, cuando la tarea era a ras de suelo, estos dos hombres complementariamente jugaban muy bien y sostenían muy bien el armaje defensivo de Ecuador. Con dos laterales de los cuales realmente el que más pasaba a campo contrario era Ulises. Raúl no era un hombre que pasaba mucho al otro lado. En alguna ocasión le preguntaron a Bolillo Gómez por qué Raúl Guerrón, un hombre tan pero tan discutido en Selección Nacional de Fútbol, y él decía, bueno, lo que a mí me da Raúl Guerrón en defensa me basta y me sobra. Y después, cuando uno pasa el tiempo y empieza a analizar videos, y en alguna ocasión lo hicimos, a ver cómo juega el seleccionado ecuatoriano de fútbol y cómo desarrolla futbolísticamente ese bloque pasivo, se da cuenta que a Raúl Guerrón era difícil pasarlo, no lo pasaban sencillamente al defensa del Deportivo Quito. Y por eso tal vez el gusto del técnico en haberlo tenido ahí. Más allá de Dios lo que pueda estar diciendo, más que seguro ustedes viéndolo me estarán diciendo de que no, que eso no es así y que Raúl Guerrón era un hueco y que no debía de estar. Bueno, una cuestión de gusto, pero con él llegamos a clasificarnos a un mundial y con él fuimos a una Copa del Mundo. Ya después será una cuestión de gustos y de talentos en cuanto a lo que cada uno puede desarrollar en un terreno de juego. La zona media era fundamental en Ecuador. Lo que tenían que hacer los dos volantes interiores en ese 4-4-2 que siempre propusimos jugar en ese año y medio con el seleccionado de Bolillo. Y ahí estaba un león, que era definitivamente el hombre de marca del equipo tricolor, el verdadero perro de presa ahí, que era Edwin Tenorio. Sobre él se sostuvo mucho de lo que Ecuador hizo defensivamente, porque era el hombre verdaderamente limpiaparabrisas de este equipo, la pluma, ¿no? El que iba de un lado para el otro, el que sostenía, el que iba a todas las marcas y el que casi nunca perdía, porque no solo era cuestión de salir a marcar, sino marcar con efecto, marcar con efectividad, con éxito. Y Edwin siempre lo hizo, y al lado de él tuvo un mágico en el fútbol ecuatoriano que ha sido muy difícil duplicarlo, a pesar de que después han venido jugadores de muy alta categoría, pero en el sitial de los mejores volantes de recuperación del país siempre estará Alfonso Obregón en los primeros lugares. Y nuevamente, como pasó con los defensas centrales, Bolillo Gómez logró amalgamarlos de manera correcta, la ecuación correcta, los hizo química entre los dos, y Edwin y Alfonso jugaron a las mil maravillas. Siempre complementados con hombres que venían desde la banca, que siempre dieron una mano de ayuda extraordinaria, porque lo que hacía Juan Carlos Urbano también era muy bueno cada vez que él podía jugar, y no digamos que era menos lo de Marlon Ayoví, otro hombre tan discutido como lo fue Raúl Guerrón, porque Marlon Ayoví era permanentemente convocado a casi todos los partidos de Ecuador, tanto oficiales como amistosos, y casi no jugaba. Y mucha gente le discutía a Bolillo que lo tenía ahí como un invitado de lujo, como un hombre que cobraba premios, que estaba ahí, pero que realmente nunca actuaba. Hasta que le tocó a Marlon Ayoví jugar en selección, actuar en el equipo tricolor, y de ahí hubo que coger y callarse y darle todo el crédito del caso al director técnico de que lo que había decidido era lo correcto. Cuando Marlon tuvo que salir a la cancha y darnos una mano de ayuda, siempre fue un jugador altamente cumplidor y se terminó convirtiendo en una de las piezas claves de Bolillo Gómez cuando este también lo necesitaba como variante. En ese bloque defensivo bien amalgamado, el equipo ecuatoriano se situó de manera correcta para ir al campeonato mundial que se desarrolló en Japón y Corea. Parte de lo que hemos estado hablando en esta programación, que tiene que ver con el baúl de los recuerdos, con el túnel del tiempo, que seguiremos desarrollando después de la pausa, porque lo que me ha tocado a mí es el bloque defensivo, pero ustedes querrán también escucharlo a Germán, cómo analiza lo que fue el desarrollo ofensivo del equipo ecuatoriano, desde mitad de cancha para arriba. Vamos a hacer una pausa, nosotros ya retornamos inmediatamente, no se vayan de la sintonía aquí en el canal del fútbol,
porque cuando volvamos seguiremos hablando de ese seleccionado ecuatoriano de fútbol del año 2002, ahora la parte ofensiva, y le tocará el turno a Germán Gallardo. Ya volvemos.